Entonces, los vasos sanguíneos son los que consisten en un sistema cerrado. Este sistema, ya cómo van a funcionar propiamente. Ese sistema cerrado de tubos que conducen sangre lejos del corazón y que van a ser las que transportan también la sangre a los tejidos del cuerpo y también retornan al corazón. Existen tres tipos de vasos sanguíneos que son las arterias, ¿verdad? Que son las de más grueso calibre. Existen los capilares, que son los de más delgado calibre. Y existen las famosas venas, que son como las más gruesas, ¿verdad? Las venas en la vida real son más gruesas, pero son de una textura más delgada. Las arterias son las más grandes y sí tienen su circunferencia como más gruesa, le podemos decir. ¿Por qué? Porque en las arterias es donde se impulsa la sangre, es la que lleva la sangre a todo el cuerpo. Entonces es un engrosamiento de la pared, tiene su pared más engrosada. Entonces, las dos grandes arterias salen del corazón. Ahí tenemos que incluir a la arteria pulmonar y a la arteria aorta, ¿verdad? Entonces, y estas pues se van a dividir en vasos de mediano calibre que se dirigen hacia las diversas regiones del cuerpo. Las arterias de mediano calibre y ahí en su turno pues se van a dividir en vasos menores que se llaman arteriolas, ¿verdad? Les voy a pedir de favor que apaguen esos micrófonos que interrumpen a la clase, a sus compañeros. Entonces, decíamos que como las arterias se van a dividir en mediano calibre, antes de llegar a ser capilares, entonces tenemos acá a las famosas arteriolas, acá, ¿ve? Entonces se llaman arteriolas. Esas son las que entran a los tejidos y se van a ramificar en innumerables vasos microscópicos que al final se llaman capilares, que son todos estos chiquititos, ¿verdad? Lo que pasa acá también es que a través de las paredes de los capilares se realiza el intercambio, se va a realizar el intercambio de sustancias de la sangre y de los otros tejidos corporales también. Antes de salir de los tejidos, los capilares, o sea, estos capilares se van a unir en grupos más pequeños denominados vénulas, o sea, para poder pasar la sangre de acá, porque llega, ¿verdad? Para pasar acá, se convierten en las famosas vénulas, que son estas más chiquititas, estas ramificaciones más chiquititas. Estas a su vez son las que van a ir formando progresivamente los tubos mayores que son llamadas venas, ¿verdad? Que son estas, ¿verdad? Y las cuales esas venas son las que recogen la sangre desde los tejidos y la que lleva del corazón. Por eso es que por eso se dice que los vasos sanguíneos son un sistema cerrado de tubos y que van a estar distribuidos así por todo el cuerpo. La estructura y función de los vasos sanguíneos son las que están íntimamente relacionados y que no pueden discutirse sin tomar en cuenta otros. O sea, tenemos que tomar en cuenta venas, vénulas, capilares, arteriolas y arterias. Siempre tenemos que estar tomando en cuenta uno y otro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que las arterias tienen paredes más gruesas, les dije, son de paredes más gruesas. Mire, exactamente, acá como lo vemos, observe esta arteria, mire mire la capa, es más gruesa y la vena no, la vena es más delgada. Entonces, anatómicamente, cuando las palpamos, se siente más gruesa la arteria y se siente más delgada la vena. Bueno, entonces, la arteria es la que está compuesta de tres capas. Vamos a ver qué acá les iba a poner. Que tiene tres capas. Aquí. Tiene tres capas.
Veamos acá. Entonces, tiene una capa interna, ¿verdad? Que es la capa que está formada por el endotelio liso. Y aquí en esta parte donde está la túnica íntima, que es la interna. Entonces, es la capa más interna del endotelio liso y está limitada por tejidos elásticos. De ahí tiene una capa media, que es la túnica media, que es una capa que es más gruesa, ¿verdad? Y que se forma de fibras elásticas y de un músculo liso que tienen una forma circular en los vasos que son los vasos mayores y que el número de fibras elásticas disminuye y el de fibras musculares va a ir aumentando. Entonces es lo que quiero decir acá. Y la externa, ¿verdad? Que es la fibra, es la que está compuesta por tejido fibroso elástico, ¿verdad? Que le dice que está formado de fibras de colágeno y fibras de elástico, fibras elásticas, y es más fuerte. Esta es más fuerte, varía de espesor, y desde relativamente es más fino, pero en la parte, en la mayor parte del sistema arterial, hasta se vuelve como bastante grueso en la parte de las vénulas y venas donde se representa el principal componente de la pared del vaso. Entonces, esto de que sea más fuerte y más firme va a evitar que haya un colapso arterial y que se corte con la unión de las famosas venas, ¿verdad? Entonces, las paredes más gruesas y elásticas de las arterias permiten la expansión en el pulso y la capacidad de poder recuperar. Si vemos acá una arteria de este lado, vemos su diámetro, vemos el endotelio, las fibras que lo componen. De ahí vemos a las arteriolas, vemos a los capilares, vemos a las péndulas y vemos a la penis. Entonces, dijimos que las paredes más gruesas y elásticas de las arterias son las que permiten la expansión del pulso, ¿verdad? O sea, que permiten que se dé el pulso en las arterias. Por eso es que hay arteria carótida, arteria braquial, está la arteria radial, ¿verdad? Los diversos puntos de los pulsos, ahí los vamos a ir encontrando en las arterias. Y la elasticidad y la contractibilidad son propiedades que tienen las arterias como resultado de la estructura de su capa media. O sea, la capa media es esta. Entonces eso es lo que le permite la capa media. Cuando los ventrículos cardíacos, cuando hablamos de los ventrículos cardíacos que se contraen y expulsan la sangre en las arterias mayores, las arterias se expanden para poder contraer el volumen extra de la sangre. Y entonces, a medida que los ventrículos se relajan, el retroceso elástico de las arterias como que forza la sangre hacia arriba. Y entonces la contractibilidad de una arteria es la función de ese músculo liso. Entonces también cuando el músculo se contrae, exprime las paredes con más fuerza y a consecuencia de eso permite que se estreche el área a través del cual va a fluir la sangre. Entonces, a la disminución de eso, o sea, a ese llenado se le llama vasoconstricción y a lo contrario se le llama vasodilatación. O sea, quiere decir que cuando hay una sístole, hay una vasoconstricción. Cuando hay una diástole, perdón, sucede una vasoconstricción y cuando sucede la sístole se llama vasodilatación, ¿verdad? Entonces, regresando acá, esto sabemos que representa las estructuras de los vasos sanguíneos, tanto de las arterias como de los capilares y de las venas, ¿verdad? Las arterias son las que transportan la sangre oxigenada, por acá le decía, acá en esta, que las arterias son las que transportan la sangre oxigenada hacia los diferentes tejidos corporales y también sucede ahí la baja o la alta presión que ejerce por la acción del bombeo del corazón.
y el corazón va a impulsar hacia estos tubos elásticos que se contraen, esos que se contraen y que van a mandar la sangre por medio de esas ondas pulsátiles, lo que hablábamos de el famoso sistema de conducción. Y entonces que accidentalmente, si nos cortamos una arteria, notaríamos que la sangre tiene un color más rojo brillante, ¿verdad? O noten bien eso, que en las arterias, si nos cortamos alguna arteria, vamos a ver que el color es más rojo brillante y que la sangre va a fluir a chorros porque lleva mayor presión. ¿Dónde lleva mayor presión la sangre? La lleva en las arterias, ¿verdad? Y entonces va a fluir a chorros porque puede perderse ahí las grandes cantidades de este vital líquido, ¿verdad? Porque va a mayor presión. Y las arterias obtienen su nombre dependiendo del hueso que va junto a lo que van corriendo, ¿verdad? A su nivel, ¿verdad? Donde vaya la arteria y va a recibir su nombre. Vamos a ver al final. Aquí, ¿verdad? Vemos la arteria aorta, perdón, la carótida que va del lado del cuello. Vemos aquí la torácica que va a nivel del tórax, la abdominal a nivel del abdomen, ¿verdad? Y así va recibiendo su nombre. Y aquí vemos todas las arterias en esta diapositiva, ¿verdad? Tenemos la arteria subclavia porque la vemos en dirección a qué hueso, a la clavícula, por eso se llama clavia, ¿ve? Subclavia, porque va en dirección a la clavícula. Las que están en color rojo son las arterias y de ahí las venas. También las venas reciben su nombre porque están laterales a las arterias. Entonces también tenemos la arteria axilar que va a la par de la vena axilar y así cada una recibe su nombre. Vaya, las más importantes en su carrera por los pulsos hablamos de la arteria carótida, veamos acá, que va en el cuello, ¿ve? Y van a cada lado, no van solo una, no es al lado derecho y al lado izquierdo, cada una va a cada lado, ¿verdad? La arteria carótida al lado izquierdo y la arteria carótida del lado derecho, ¿verdad? Porque aquí lo estamos viendo de frente al paciente. Vemos también la arteria braquial. Esta arteria braquial, mire que está por arriba del codo, para que usted la pueda identificar, es la arteria importante. ¿Para qué? Para tomar pulso. Ni tanto, pero sí le va a servir para colocar su tensiómetro, el brazalete de su tensiómetro. Usted lo tiene que colocar 2 dedos arriba del codo. Usted va a palpar a nivel del codo, a nivel de la parte media, como por acá. Entonces estaría palpando la arteria braquial, ¿verdad? Porque aquí va a colocar su estetoscopio cuando usted insufle ese aparato. Entonces ahí vamos a ver, ahí ustedes van a ver su práctica, pero entonces usted tiene que identificar la arteria braquial acá a nivel del codo, en su parte interna, le podemos decir. Acuérdense que el lado interno es este, el lado externo es esto, ¿verdad? Pero más que todo en su lado interno va a ir palpando ese pulso. El pulso siempre va a estar lateral a la arteria. También vemos la vena pupitla, ¿verdad? Es esta. Mire, estos sí son puntos importantes para los pulsos. Pulso popitla lo va a encontrar en la arteria popitla y la arteria pedia por aquí. Veamos si vemos a la arteria pedia por aquí, pero la vamos a encontrar en el torso del pie, ¿verdad? No la vemos por acá, pero sí la vamos a palpar en los laboratorios. Entonces, cada una, usted ponga la importancia de dónde están las arterias, los nombres de las arterias, y así va a encontrar también pulsos, ¿verdad? Hay una arteria que se llama temporal, ¿verdad? Y ahí va a encontrar un pulso, el pulso temporal, ¿verdad? Ese lo encontramos
en la parte temporal, en el hueso temporal, ahí por eso se llama arteria temporal. Entonces ahí encuentra el pulso temporal, ¿verdad? La radial, sabemos que va en dirección al radio. Mire, aquí arteria radial es la que se queda en rojito y esa le va a permitir el pulso, ¿verdad? Del lado del dedo pulgar, un poco anterior en la muñeca, ahí vamos a sentir ese pulso radial. Entonces son arterias importantes y en su práctica usted tiene que conocer las venas porque es ahí donde va a ir usted a colocar un líquidos intravenosos, ¿verdad? Por eso es que tiene que conocer en dónde están la vena, braquial, ¿verdad? La vena cubital, las venas, permítanme, vamos a ver acá.